Entonces, buenos días, perdón, buenas tardes ya para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde les voy a enseñar, voy a mostrar un poco sobre las generalidades de las normas APA. Mi nombre es Jessica González y pues este es mi correo por si digamos que en un futuro o más adelante tienen como alguna duda, alguna pregunta referente al tema, me pueden escribir por ahí, yo con gusto les contestaré. También si tienen alguna duda, alguna pregunta con las normas APA, por favor realícenla, este es como el momento para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tienen ahora. Entonces, ¿qué son las normas APA? APA viene de American Psychology Association. Es un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores que juntos realizaron como una especie de guía, un manual, porque de hecho las normas APA es un manual, para facilitar la escritura científica, con el propósito también de facilitar la lectura para las demás personas. ¿Para qué sirven las normas APA? Como ya es como un conjunto ya estandarizado de aspectos tanto de forma como de estilos para los documentos académicos, científicos e investigativos, los cuales sirven también como para cumplir con los derechos de autor, evitando el plagio y autoplagio por medio de las citas y las referencias. Esta norma también nos sirven como guía ya sea para las márgenes, el estilo y el tamaño de las fuentes. Entonces, ¿qué es el plagio y el autoplagio? El plagio es cuando yo me copio de las palabras, tablas, imágenes, figuras de otras personas, me las copio en mi trabajo sin darle la debida mención. Y estoy haciendo pasar como si fueran mías. Eso es plagio. O sea, yo copiarlo literal sin darle la debida mención al autor o la persona original de esa idea, sin mencionarlo yo. El plagio se castiga, las universidades tienen una normativa muy clara sobre el plagio, muchos pueden hasta causarlo de la expulsión, y aparte de eso, como dije, el plagio incurre en los derechos de autor, lo cual también se castiga legalmente. ¿Me están escuchando bien? Porque hay una compañera aquí de que no escucha bien. Sí, se lo escucha bien. Sí, bueno. Después, Winnie, que sí sea tu internet o tu Teams que esté malo. Bueno, el autoplagio es cuando yo realizo, o sea, yo cuando cojo un trabajo que ya anteriormente había realizado y lo copio actualmente haciéndolo pasar como si fuera nuevo. Es decir, un ejemplo. Yo por allá en el 2019 hice un trabajo muy bueno, me gustó bastante, y para este año, para este semestre, me están pidiendo algo muy parecido a ese trabajo. Yo lo copio, lo pego tal cual. Eso es autoplagio. Uno también se tiene que dar su debida citación. Digamos que eso suele pasar un poquito más, porque pues, nosotros siempre decimos, pero si eso es mío, yo lo puedo utilizar las veces que sea necesario. No, tú ya, digamos, de cierta forma, publicaste ese trabajo, te lo entregaste a un profesor en cierta materia, entonces digamos que para este semestre te tocaría utilizar bases de ese, pero también citándote, porque tú también te tienes que citar ahí. Entonces, eso sería el autoplagio. Coger algo que ya había hecho anteriormente y volverlo a hacer como si fuera totalmente nuevo y original. Unos aspectos generales de APA, en este caso, APA cambió de APA 6 a APA 7, antes se utilizaba solamente en Times New Roman a 12 puntos, ahora APA 7 agregó otros más, como de nuevo Times New Roman a 12 puntos, este quedó, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. Ya tengo otros 6 tipos de fuentes y tamaños que puedo utilizar. Recuerden que si ustedes utilizan uno de estos, el que ustedes escojan, tienen que seguirlo durante todo el resto del trabajo, o sea, no pueden ir mezclándolo.
que primero utilizo Georgia 11 puntos, luego me paso a Arial 11 puntos, no. Tienen que seguir con el mismo tipo de fuente y tamaño durante todo el trabajo. En este caso, APA no cambió. En estos aspectos generales, tenemos el espaciado interlineado a 2.0. La alineación sigue siendo hacia la izquierda. Tenemos sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Y una sangría francesa en las referencias también 1,27 centímetros. La diferencia, digamos, que entre estas dos es que la sangría de la primera línea es que, como digo, en todos los párrafos, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, tienen que aplicar la sangría de 1,27 a la primera línea. La sangría francesa es en las referencias y esta se aplica a partir de la segunda línea. Si quieren ahorita, cuando terminemos, les voy a mostrar en Word cómo se ve, o sea, la diferencia entre las dos. O sea, cómo quedaría bien estas. La numeración es al extremo superior derecho en números arábigos 1, 2, 3. Y lo mismo las márgenes quedan de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Vemos que en estos aspectos siguió igual la norma. La portada para los trabajos. Hay algo que tener en cuenta y es que APA, en este momento de APA 7, todavía el manual no ha llegado oficialmente a español acá. O sea, todavía se sigue teniendo la versión en inglés. Entonces, digamos que en algunas partes ustedes van a ver como que, por ejemplo, hay dos portadas, una para, digamos, para estudiantes, otra para investigadores. Digamos que hay otras cosas que les agregan, otras que les quitan. De igual manera acá yo estoy mostrando todo general. Entonces acá también yo les muestro una portada, digamos, más general. O sea, no como para investigadores, sino enfocada más que todo a los estudiantes. Así quedaría la portada según APA para los trabajos. Entonces tenemos el número de la página. Recuerden que todo tiene que ir superior al extremo superior derecho. Siempre la numeración, empezando desde la portada, es decir, 1, 2, 3. El título del trabajo. Luego sigue el autor, es decir, el estudiante o los estudiantes que hayan realizado el trabajo. La afiliación es la facultad seguida de la universidad. Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Tecnológico de Antioquia. La materia. Luego seguimos con el docente. Y finalizando con la fecha. Así iría la portada. Los niveles de los títulos. Acá también hay que seguir ciertas reglas y en esto es como los títulos. Entonces, nuestro primer título tiene que estar centrado en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Si tenemos un segundo título, es alineado a la izquierda en negrita, también el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer título es alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Y de nuevo el texto comienza en un nuevo párrafo. Ya un cuarto y quinto título, digamos que no es tan común, pero si en caso de que les pase, quedaría el encabezado con sangría de primera línea. Mire que en este caso hago un ejemplo, que la sangría de primera línea es que se corre un poquito, en negrita y punto final. Y el texto comienza en la misma línea. En un quinto título, también con sangría de primera línea, en negrita, cursiva y punto final. Y el texto nuevo comienza en la primera línea, en la misma línea. Así irían los títulos según los niveles. Listo. Las tablas y figuras. Algo que tener en cuenta es que APA solamente define tabla y figura, nada más. O sea, todo aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Imágenes, gráficas, infografías, todo eso se denomina figura. O sea, solamente existen tablas y figuras, nada más. Entonces, una tabla. Entonces se pone la etiqueta con el número, es decir, la etiqueta sería tabla 1,
en negrita un título descriptivo de la tabla, el título iría en cursiva, luego pasamos así, ahora sí realiza la tabla, solamente se utilizan líneas horizontales, nada de verticales, solamente líneas horizontales. Y al finalizar tenemos nota, la palabra nota iría en cursiva, y ahí se agrega todo. ¿De dónde pueden tomar los datos? Si hay que agregar alguna definición adicional, si hay que aclarar ya sea una abreviación o alguna palabra que se haya utilizado en la tabla, o sea, todo eso que ustedes deseen adicionar va en la nota. Ahí se pondría eso. Las figuras, recuerden que todo lo que no es tabla es figura, imágenes, infografías, fotos, todo eso es una figura y se denomina figura. Entonces tenemos la etiqueta figura con el número en negrita, el título también descriptivo de la figura en cursiva, luego ya pasamos a poner ya sea la imagen o la infografía o lo que ustedes tengan, y la nota, de nuevo la nota, la palabra nota iría en cursiva y se pone ahí todo lo que ustedes deseen, aclaraciones de abreviaciones, de dónde fue tomar la información, si necesitan agregar o adicionar algo más sobre la imagen, sobre la figura, lo ponen ahí en las notas. Listo. ¿Nadie tiene alguna pregunta con el formato general? Para ya continuar con las citas. No, vamos bien hasta ahí. Hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, sí, Sí. al momento vamos bien. Dime, Valentina. No sé si lo mencionó antes, sobre los nombres, el orden, ¿es por orden alfabético o como por decir quién aportó más en el trabajo y así? Yo tenía entendido que era por orden alfabético. En las portadas. Sí, señora. Sí, iría en orden alfabético por apellido. Ah, ok, listo, gracias. Dale, con gusto. Entonces voy a continuar. Las citas. Entonces, ¿qué son las citas? Es la manera de darle crédito al autor o a la persona de la que nos estamos copiando la idea para evitar lo que ya les decía, el plagio y el autoplagio. Esto, digamos, como dije, para evitar aquellos dos problemas, ya sean académicos, legales. Recuerden que las universidades tienen una norma con el plagio y de igual manera también traen consecuencias legales porque eso está incurriendo en el derecho de autor. Pero digamos que para eso utilizamos las citas, para darle la debida mención a las personas que nos estamos copiando o utilizando las ideas. Estos serían los elementos de las citas. Siempre van a ser tres. Claro está, en algunos casos y en situaciones particulares. Hola, Pablo, dime. Ven, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno va a sacar información de un libro, el libro está escaneado y uno va a sacar información, pues es una tabla, pero uno le toma un pantallazo, entonces no sabría pues cómo ponerlo, como figura o como tabla. ¿Tiene una tabla? No seguiría como tabla. Si el libro es una tabla, lo denomina la tabla, entonces se denominaría tabla. Claro está, en la nota tienes que decir de dónde fue tomada la información. Pero así sea un pantallazo, no importa. No, porque igualmente tú estás utilizando la tabla del libro, no importa eso. Ah, listo. Y otra cosita, lo que pasa es que cuando también vamos a hacer gráficos, pues cuando se pegan los gráficos, un profesor me había dicho que los gráficos no se toman como una figura, entonces como confundido en eso. Sí, es que digamos que eso también depende, digamos, de unos profesores, porque se ven que algunos profes también, o sea, no conocen bien la norma, pero entonces como que, digamos que muchas veces no, mejor solamente utilice Times New Roman 12 y ya, o que muchas veces lo pongan centradito, digamos que eso Sí. también. Pero APA solamente definió que solamente dicen figuras y tablas, nada más. Entonces, ya si es un gráfico, sigue siendo una figura. Pero eso como que también depende del profe. Ah, ok, listo, muchas gracias. Dale. Listo.
Bueno, entonces esos serían los elementos de la cita. Siempre son 3, el autor, la fecha y el número de página. Estos a veces pueden cambiar dependiendo de algunas situaciones particulares, que ahorita más adelante les voy a decir, pero siempre se van a utilizar estos 3, autor, fecha y número de página. Digamos que ese también sería como el orden. Existen 3 tipos de citas. Cita textual o directa, es decir, aquella que literal copiamos y pegamos. El parafraseo, aquella idea que nosotros ponemos con nuestras propias palabras, eso también hay que citarlo, porque a pesar de que lo estamos haciendo con nuestras propias palabras, la idea no es nuestra, es de alguien más. Entonces también hay que darle su debida citación. Y una tercera sería cita de cita, es decir, una cita que se mencionó dentro del documento o texto que yo estoy leyendo. Las citas van a depender de 2 cosas. Como les dije, de esto, uno como esté realizando si es una textual, una paráfrasis, una cita de cita, y el énfasis que se esté realizando. Tenemos 2 énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. ¿Yo cómo sé cuándo es énfasis en el autor y cuándo es énfasis en el texto? Eso depende de ustedes, porque depende de lo que ustedes estén realizando durante el trabajo. Si ustedes le quieren dar mucha fuerza al autor porque el autor es muy reconocido en el área, porque es, digamos, una eminencia, ha publicado mucho, sabe mucho, muchas personas lo citan, y le quieren dar la fuerza de que fue él que dijo la cita, ponen énfasis en el autor. Si más bien digamos que el autor es importante, pero no tanto, y más bien importa más lo que haya dicho, no tanto quien lo dijo, se hace énfasis en el texto. Entonces la cita textual se divide en 2, cita corta y cita larga. Acá les muestro primero esta cita corta, es decir, una cita de menos de 40 palabras. Si la cita tiene menos de 40 palabras, es una cita corta. Y le voy a mostrar 2 ejemplos. El primero es con énfasis en el texto. Entonces ponemos el apellido del autor. Entonces, el autor, recuerden que es mi primer elemento. Seguimos con la fecha, que es mi segundo elemento. Afirma que, abro comillas, pongo la cita que él dijo así textual. Recuerden que es menos de 40 palabras. La pongo así con comillas. Cierro, abro paréntesis y el número de la página donde lo dijo. Cierro de nuevo paréntesis, punto y continúo ya con mi idea. Así iría cuando estamos haciendo énfasis en el autor. Recuerden que en el énfasis en el autor es porque le queremos dar mucha fuerza a este autor de que él fue el que dijo esto. O sea, le queremos dar relevancia a él. Iría en la misma línea, acá no cambia, solamente se comen comillas, se cierran y en paréntesis P punto el número de la página. Cuando es énfasis en el texto, acá ponemos varios economistas han afirmado que abro comillas, de nuevo copio la cita textual, cierro comillas, mira si alguien escribió, cierro comillas, abro paréntesis, pongo el apellido, coma, año, coma, P punto y el número de la página. Y de nuevo cierro paréntesis, punto y continúo con mi idea. Así sería con énfasis en el autor y cuando sería énfasis en el texto. En la cita se suele poner más que todo un solo apellido. Solo que cuando ustedes vean que los autores ya se unen los apellidos por un guión, hay que respetar eso y hay que ponerlo así tal cual. En este caso, Gil León, guión, seguimos. Si solamente fuera Gil León sin el cosito, solamente diría Gil 2020 afirma que, pero si están unidos así, se respeta eso. Cuando es una cita larga, es cuando es de más de 40 palabras. Cuando tiene más, es decir, de 41 en adelante. Y acá lo hacemos, el ejemplo con énfasis en el autor. Entonces, de nuevo, los apellidos, recuerden que tienen que ir separados por una I.
abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, pongo 2 puntos porque le estoy dando como, con los 2 puntos estoy dando como una afirmación de que le estoy dando paso a esa cita. En un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 en toda la cita y también con alineación a la izquierda, pongo la cita. Al finalizar, pongo un punto, abro paréntesis y el número de página o páginas. Acá, como pueden ver, tengo PP. Acá siempre se pone P punto en nombre de la página. El PP se utiliza cuando una cita empezó en la página número 5 y termina en la página número 6. Y yo la copié de ahí, 5, 6. Entonces de ahí tengo que poner PP 5-6. Y cierro paréntesis. Entonces así sería una cita larga con énfasis en el autor. Recuerden que es un párrafo aparte con sangría de 1,27, también alineado a la izquierda, 5 comillas. Y acá también se utiliza el interlineado 2.0, o sea, tanto en el texto como en la cita se sigue utilizando interlineado 2.0. Digamos que la única parte donde no se utiliza el interlineado 2.0 es, digamos, en las tablas. En las tablas se utilizaría más un interlineado sencillo. Pero el resto siempre va a ser interlineado 2.0. Cuando es una cita larga de más de 40 palabras con énfasis en el texto, de nuevo pongo una de las cuestiones para resaltar sobre el tema es 2 puntos, párrafo aparte, 5 comillas, sangría, pongo la cita, abro paréntesis, los apellidos, coma, 2020 el año, coma y el número de la página. Así serían las citas textuales. El parafraseo, digamos, este más facilito. Cuando es énfasis en el autor, entonces pongo según Taleb, abro paréntesis, el año, y ahí copio con mis propias palabras la idea de Taleb. Cuando es énfasis en el texto, copio con mis propias palabras, abro al finalizar, abro paréntesis, Ramírez, 2019, el año, cierro paréntesis, punto. En el parafraseo, digamos, no se utiliza las páginas, porque uno suele parafrasear, digamos, varias ideas durante todo el documento, o sea, durante todo el contenido. Yo puedo parafrasear de la página 5, luego pasarme a la página 7 o luego a la 15. Digamos que en el parafraseo no se pone las páginas, solamente el apellido, es decir, el autor y el año, y ya. La cita de cita. Recuerden que esta cita es porque es una cita que se realizó dentro del documento que yo estoy leyendo. Esta cita intenten no utilizarla mucho. Si ustedes tienen la posibilidad y encuentran el documento original, diríjanse más bien a ese documento y utilícenlo. Si ya por nada del mundo encuentran ese documento que ustedes están buscando, que es el que necesitan la cita, no lo encuentran, ahí sí pueden pasar a hacer esta cita, pero esta intenten utilizarla lo menor posible. ¿Esta cómo se utiliza? Yo estoy leyendo a Torres, ¿cierto? Ese es mi documento, el que yo es el principal documento, pero Torres citó a Sánchez y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Entonces yo lo que hago es poner Sánchez plantea, esta es una cita corta, de menos de 40 palabras, abro comillas, pongo lo que dijo Sánchez, cierro comillas y abro paréntesis. Y pongo, como se citó en Torres, recuerden que Torres es mi documento que yo estoy leyendo acá, coma, el año de Torres, el año en que Torres realizó el documento, coma, y la página del documento. Así iría, como se citó en Torres, coma, año, coma, página. Acá, por ejemplo, ya me quise el énfasis en el texto. Entonces pongo de nuevo la cita. Abro paréntesis, Tavares es el autor de la cita, autor original, y yo conozco, y 2002 es el año en que Tavares citó eso. Coma, como se citó en Torres, Torres es mi documento original, 2008, página 22. Y cierro paréntesis.
No sé si medio quedó claro esa cita ahí, es un poquito complicada, pero no se va como dependiendo. Recuerden no utilizarla mucho porque así pueden irse a los documentos de Sánchez y Tavares. Muy bien. Esto solamente cuando ya no encuentren esos documentos por ningún lado. No sé si medio quedó claro la cita de cita. Sí. Un poquito enredada, pero sí ahí medio la cogí. Bueno, entonces, sí, como yo medio repito así. Entonces, yo estoy leyendo a Torres, pero Torres citó a Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Entonces, yo voy a citar a Sánchez, pero haciendo la mención de que yo lo estoy leyendo acá en Torres. Entonces, pongo siempre como se citó en el autor, el año del documento del autor original y la página. Así sería. Listo. Pues ahí medio. De igual manera, se me olvidó decirles, es que ahorita más tarde, finaliza, les voy a pasar el canal de YouTube para que si desean como alguna duda o quieren revivir la capacitación, acá va a estar montado, en el canal va a estar montado esta grabación para que la puedan volver a revivir. Y entonces, otros tipos de citas. Estos ya son como situaciones particulares que a veces pueden pasar cuando ustedes están leyendo un documento. Entonces, cuando tenemos varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Gómez publicó en 2015 2 veces. Gómez publicó por allá en marzo y luego publicó en octubre. Durante 2015. Y yo se utilizan esos dos trabajos. Para yo diferenciarlos, los diferencio con una letra A al lado del año. A 2015A, cierro paréntesis. 2015B, cierro paréntesis. Si ya hizo otro documento para allá en noviembre, a 2015C, cierro paréntesis. Esa sería mi manera de diferenciarlos. Cuando son diferentes autores pero comparten el mismo apellido. Yo para diferenciarlos, recuerden que cuando uno cita solamente utiliza el apellido, Vargas, Gómez. En este caso, cuando son de diferentes autores pero con el mismo apellido, se diferencia con la inicial del nombre al principio. E. Vargas y C. Vargas. Seguido de los años respectivos. Así yo les diferenciaría. Cuando algo no tiene un autor, esto suele pasar mucho más que todo en las páginas web. ¿Ya? Por eso digamos que a veces no se recomienda mucho páginas web porque suele pasar esto, que no tienen autor, entonces uno no sabe bien quién escribió esto y no sabemos si lo que escribió, si es verídico o no. Entonces hay que tener cuidado con eso de las páginas web. Pero cuando ustedes vean que no tienen autor, lo que se hace es reemplazar la cita en vez de autor, iría el título del documento. Así iría. En vez de autor, solamente iría así entre comillas el título de lo que yo estoy leyendo, coma, el año. Dime, Pablo. Venga, y por ejemplo, cuando uno va a citar algo de una página que, por ejemplo, de la alcaldía o el área metropolitana o esas páginas así, por ejemplo, yo tengo un Ponca y no tengo el autor o son muchos autores, entonces, por ejemplo, me hicieron una corrección, que yo puse Ponca, quebrada tal, ¿cierto? Y me dijeron que esa citación era válida, entonces ahí no sabía cómo ponerla. ¿Ponca qué es? Es una organización. No, es como un plan de ordenamiento, pues es el plan de ordenamiento de la cuenca. Listo. Cuando ese tipo de páginas se llaman autores corporativos. La alcaldía es un autor corporativo. Creo que, entonces tú tendrías que citarlos de allá, no, o sea, no como el plan, sino la o sea, el autor corporativo que hizo eso. Pero o sea, también lo he hecho y me han dicho que ha estado malo. O sea, he citado las alcaldías, alcaldía tal, año tal, y me han dicho que no, que la cita no es válida. Ay, entonces, pues no sé. la verdad no sé qué pasaría con eso, pero cuando uno tiene alcaldías, eso entra por autor corporativo.
Ya todo lo que es alcaldías, gobernaciones, muchas cosas que hacen la Secretaría también de Educación, de Cultura, todo eso son autores corporativos. Y uno citaría eso como autor corporativo. Entonces se cita así tal cual, o sea, alcaldía, digamos que la de Medellín, alcaldía de Medellín y el año. Exacto. Sí, alcaldía Listo. de Medellín, 2020, y cierro. O Ok. alcaldía de Medellín, así se citaría. Venga, y otra cosita, por ejemplo, estos días que estaba haciendo un trabajo, por ejemplo, en una página, digamos que la información yo me la sé, ¿cierto? Porque la han explicado y bueno, ya me la sé, pero obviamente para no copiar uno tiende a citar, entonces busco una página donde esté la información, pero resulta que no tiene un título como tal, digamos que la página, pues no tiene un título del documento, sino que son como varios subtítulos que van describiendo procesos, aunque los procesos uno se lo sabe y no está ni el título pues de la página del documento, ni el autor, ni nada. Entonces yo lo que hago es citar la página, pues como tal como se llama la página, y también me han dicho que está mala. Ahorita les muestro un cuadrito en el que, soluciono esos aspectos así, esas situaciones particulares. Ahorita cuando lleguemos a las referencias les muestro el cuadrito de cómo uno haría en esos casos. Listo, dale. Gracias. Dale. Listo. Acá, entonces, bacano el título de un autor. Recuerden que se le emplea entonces como por el título, en caso de que lo tenga. Obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. El anónimo es el nombre del autor, por así decirlo. Entonces, eso se respeta. Cuando no tiene fecha, se pone S.F. y se cierran comillas. Entonces, perdón, sí, se cierran paréntesis. Entonces, sin fecha se pone S.F. Cuando no tiene página, se reemplaza por par, es decir, el número del párrafo. Y se diferencia así, PARR punto y el número del párrafo. También suele pasar en unas páginas web, en algunos sitios, que las páginas no tienen eso, que no diferencian la página, entonces toca ahí es contar párrafo por párrafo hasta llegar al que yo cité y ponerlo así, par y el número del párrafo. Esta no es la tabla todavía que les quiero mostrar con el caso de Pablo, pero esta sería una tabla según la regla de los autores en las citas. Cuando yo tengo un autor, lo cito a él, tranquilito como le estaba mostrando, Londoño, 2011. Cuando tengo artículos o documentos con un solo autor, lo cito así. El primer apellido. Cuando tengo dos autores, sería Londoño y Bedoya, 2011, cuando es énfasis en el autor, y cuando es énfasis en el texto, Londoño y Bedoya, año, página. Los pongo los dos. Cuando son tres o más autores, pongo solamente el primer apellido, el de la primera persona, et al, así, et al punto, el año, cuando es énfasis en el autor, y cuando es énfasis en el texto, Londoño et al punto, año, página. Cuando son tres o más autores. De nuevo, cuando digamos que es un autor corporativo, los autores corporativos se citan. En este caso sería, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, y estos autores corporativos, digamos que tienen abreviaciones. Háganlo solamente cuando la organización sea muy reconocida. Solamente cuando sea bastante reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, se haría la cita. La primera cita sería poner el nombre completo de la organización, del autor corporativo, Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS, es decir, ahí sí pongo la abreviación, año. Cuando es énfasis en el texto, abro paréntesis, Organización Mundial de la Salud, corchetes, OMS, cierro, año, página. Y ya en la siguiente cita, es decir, desde la segunda en adelante, y ahí sí empiezo a diferenciarlos yo, a citarlos por la abreviación, es decir, OMS 2021, OMS 2021, P45. Este es cuando tengo el autor corporativo. Los autores corporativos son aquellas organizaciones, alcaldías, gobernaciones. Todo eso
Es un autor corporativo, esos se citan con el nombre de la organización o la alcaldía. Y si tienen abreviaciones, se pone desde la primera cita normal y desde la segunda de abreviación. Cuando son autores corporativos sin abreviación, se pone normal. Instituto Cervantes, 2013, Instituto Cervantes, 2013, página. Esta es la regla de los autores en las citas, solamente en las citas. Las referencias ya tienen otra regla. Eso solamente es cuando estamos en las citas. No hay ninguna pregunta con las citas. ¿O vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces acá unos elementos algo generales, aspectos generales. Tenemos el título, sí, referencias. Debe estar centrado y en negrita. Nada de bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente la palabra referencias. Se nombra así, centrado y en negrita. Y tampoco en mayúscula sostenida. Solamente la palabra, la letra R en mayúscula y el resto en minúscula. Todo elemento citado debe estar referenciado. Y todo elemento referenciado debe estar citado. Si yo cité algo en mi cuerpo del trabajo, tengo que referenciarlo en las referencias. Siempre. Si yo referencio algo es porque ya lo cité anteriormente. Porque suele pasar que muchas veces utilizan guías o cosas como para uno medio basarse, pero nunca lo utilizaron como cita, y aún así lo ponen en las referencias. No, siempre tienen que ir acorde a eso, estas dos, tanto las citas como las referencias. Debe estar alfabéticamente ordenado, esto es por apellido. Se utiliza sangría francesa, como les dije, la sangría francesa se aplica a partir de la segunda línea. Un interlineado de 2.0 y se elimina el recuperado de. Anteriormente en APA 6 se ponía recuperado de y poníamos la URL. Acá ya no, acá ya va la URL o muchas veces con algunos artículos se pone DOI. El DOI es como la cédula de algunos artículos o libros. Entonces, en vez del DOI, en vez de la URL se pondría el DOI, pero se elimina recuperado de o DOI y se pone directamente en enlace. Entonces, algunos elementos de las referencias. El primer elemento es el autor. Tenemos esta tablita acá. Tenemos ya una tabla con las reglas en las citas. Esta es la tabla con las reglas en las referencias, dependiendo de la cantidad de autores. Entonces tenemos el primer autor, normal, Torres Valencia. Recuerden que si tienen un guión uniendo los dos apellidos, se respeta ese guión, coma, inicial del nombre o de los nombres. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Si tienen 8 autores, ponen los 8 autores. Si tienen 15, los ponen. Si tienen 20, también los ponen. Todos. No se omite ninguno. Entonces tenemos Bustamante, G, punto G, coma. Y el último autor, tenemos Duarte, Tavares, coma, L, punto. Y el último, que sería este, Serna, coma, Fuentes, coma, C. Recuerden que son de 2 a 20, se ponen los 20 o la cantidad que sea. Cuando ya son más de 20 autores, lo que se hace es poner los primeros 19. Llegamos a este Domínguez, J, punto, 3 puntos suspensivos y ponemos el último. Zapata, M, punto. Es decir, si yo tengo un documento con 21 autores, pongo los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y pongo el número 21. Es decir, ahí estoy omitiendo el autor número 20. No importa si, no sé, pero eso cuando tienen más de 20 autores. Si tienen 22, se omiten el 20 y el 21 y se ponen el autor número 22. Cuando de nuevo no tenemos título, se ingresa por él. Perdón, cuando tenemos autor, se ingresa por el título. En este caso iría así. O sea, el título pasaría a ser en el plazo del autor. Y el autor corporativo
normal, Secretaría de Educación, Secretaría, Alcaldía, Gobernación de Antioquia. O sea, siempre que ustedes vean como algún documento que haya hecho la Gobernación, la Alcaldía, cualquier organización, es un autor corporativo. En algunos casos, digamos que sí hay que hacer como algunas aclaraciones a los autores corporativos, como pueden ver acá. Tenemos la Secretaría de Educación, pero hay muchas secretarías de educación. Entonces hay que hacer la aclaración, que es de la Alcaldía de Medellín. Está la Alcaldía de Bogotá, la de Cali, la de Bello. Entonces hay que hacer esa aclaración. ¿De dónde es la Secretaría de Educación? En algunos casos que el autor corporativo, digamos que sea se utiliza en varias partes. Luego tenemos, o sea, ya tenemos el autor, tenemos la fecha, el título y la fuente. Estos serán los elementos de las referencias. Y ya acá lo que la pregunta para responderle a Pablo es, cuando faltan algunos elementos. Entonces, cuando falta el autor, iría el título, como ya les dije, punto la fecha, punto la fuente. Cuando falta la fecha, se pone el autor, punto S, punto F, punto, cerramos, punto el título y la fuente. Cuando no tiene título, que es lo que te pasaba a ti, se pone autor, punto, fecha, cerramos, punto, y entre corchetes se pone una breve descripción de la obra, es decir, de lo que estás leyendo. Ya no tiene que ser larga, pero sí algo, o sea, una descripción breve sobre eso, de la obra. Punto, fuente. O sea, tú estás diciendo que nos están hablando del acoso escolar o algo así, y no tiene el título de acoso escolar, entonces pongo acoso escolar en tal parte. Nada que esa sería como la descripción breve de la obra. Cuando no tiene autor o fecha, se pone el título, punto, S.F, punto, cerramos y la fuente. Cuando no tiene autor o título, se abre corchetes, la descripción breve de la obra, como pueden ver aquí, punto, S.F, fuente, o la fecha. Ese punto F, digamos que sería como la fecha. Y la fuente. Y cuando no tiene fecha o título, se pone el autor, S.F, la descripción de la obra de nuevo, se cierra y la fuente. Así iría cuando falten algunos elementos. Entonces, no sé si más o menos te puedes guiar por esta parte para esas páginas que tú estás viendo, Pablo. Sí, profe. Con estas me guío. Igual, otra cosa que te iba a preguntar es, por ejemplo, pues para facilidad yo hago las citas automáticas o utilizo pues como Mendeley para explorar los archivos y sacar citas de ahí. Sí. Pero entonces sí, pues si me falta pues como alguno de estos, ya sí me tocaría modificarlo. No se puede Sí, la cita claro. automática, ¿cierto? Sí, porque como tú dices, con las citas automáticas sí eso es muy bueno para no ahorrarse tiempo. Pero si uno no sabe bien la norma, no van a servir de nada porque le va a arrojar como citas o referencias que no cuadran. Entonces, digamos que uno primero tiene que saber bien la norma para luego ya ir a realizar las citas automáticas. Porque literal, muchas veces lo que va a hacer es coger algunos datos que no tienen que ver y te lo va a arrojar así. Entonces es como importante al menos conocer algunos conceptos claves de esto porque si no te toca el cambiarla manualmente, esa cita automática. Eso, y yo te iba a preguntar otra cosita. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en la cita automática están las opciones de pues, página web, libro, todo eso. Pero entonces, y muchas veces las citas quedan malas. Entonces, no sé si de pronto también en el canal de YouTube de pronto tengas algún videito que nos ayude como a entender ese concepto ahí como digital, desde Word. No sé si la profe después desea como darles alguna capacitación sobre Mendeley, porque también hay capacitaciones de Mendeley que realizamos en las bibliotecas. En ese momento no tengo o sea, sí algunas, si quieren pueden observar
algunas capacitaciones que yo se les como creo que el año pasado, sobre el gestor bibliográfico Mendeley, también las pueden ver ahí. De igual manera, si la profe ya desea más adelante sobre esto, también se le puede dar. Porque, sí, a ver, lo bueno de los gestores es que ayudan mucho, pero es una herramienta, o sea, ellos también se equivocan. O sea, eso no es algo que te va a salir así perfecto y ya, no. Uno también se tiene que fijar en esos detalles de que estén bien, aunque hay que completarlos para poder realizar bien las citas y las referencias. Bueno, entonces digamos que acá ya será como la tablita. Aquí ya será la tablita en caso que les falte algún elemento. Y voy a empezar ya con algunas referencias más comunes. Entonces tenemos las referencias de los libros. El libro impreso sería el apellido, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis, el año, el título en cursiva del libro y la editorial. En este caso, como les digo, la sangría francesa es cuando se aplica en la segunda línea. Acá tengo Herreras Cáceres y Rosillón Peña, como por eficiencia energética. Miren que la francesa se corre un poquito. Punto. La editorial, ya sea Universidad del Valle o la editorial de la universidad o ICOES, ahí se pone la editorial. Cuando es un libro electrónico, va igual, el apellido, coma, iniciales, entre paréntesis, el año, punto, el título en cursiva, punto editorial, punto, DOI o URL. Recuerden que si en un documento, ya sea libro o artículo, tiene DOI, preferiblemente usen el enlace del DOI. Preferiblemente utilicen ese. Así irían los libros. Cuando son libros con editores, hay libros que también aparecen más fácil que la autoridad principal es un editor. Entonces pongo el apellido, coma, inicial, punto. Entre paréntesis, pongo ED. Esta es como la abreviación de diferenciar que es un editor. El año, también en paréntesis, punto. El título en cursiva. Hola, Sara, como les dije ahorita, les paso un video en el canal de YouTube en el que va a estar alojado esta grabación. Porque creo que la idea es como animarlos a que se suscriban al canal de YouTube y puedan ver los videos que realizamos constantemente las capacitaciones. Digamos que no puedo compartirte las diapositivas. Pero ahí va a quedar este video y pueden mirarlo. Va a quedar con el nombre de la materia. Se ha guardado con el nombre de la materia, capacitación en normas APA. Entonces acá ya pongo el título en cursiva del libro, punto editorial, punto, URL, punto, pues el caso de que aplique la URL. Cuando es un capítulo de un libro, digamos que eso también suele pasar mucho con esos gestores o muchas veces, por ejemplo, las plataformas de los libros, arroja más fácil la referencia del libro y no del capítulo. Entonces, eso hay que verificar bien porque muchas veces arrojan la referencia general del libro y no el capítulo. Y lo que necesitamos es referenciar el capítulo, entonces diría el apellido, coma, las iniciales, el año, el título o capítulo del capítulo en la entrada, acá ya ponemos las iniciales primero, el apellido del editor y diferenciamos con ID de que es el editor. El título del libro va en cursiva, miren que el título del capítulo iría normal y el título del libro va en cursiva. Y entre paréntesis el número de las páginas. Recuerden que PP es cuando abarca más de una página. Punto editorial. Y ya se desea la URL en caso de que aplique. La referencia de los artículos también es muy común, suele pasar bastante. Entonces, ¿cómo iría? El apellido, coma las iniciales, el año, de paréntesis, punto, título del artículo, el título de la revista y el volumen en cursiva. O sea, tanto el título de la revista como el volumen van en cursiva. Solamente esos dos van en cursiva. Hablo paréntesis, el número de la revista, que casi siempre tiene un número, coma,
el número de páginas sin la inicial P o PP, solamente las páginas. Cuando es un título en línea, un artículo en línea, va igual el apellido, las iniciales, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, junto con el volumen también en cursiva, abro paréntesis, número, coma, el número de páginas, sin la distinción P, la URL o DOI, siempre que ven un DOI, escojan más bien la URL del DOI. Recuerden que ya se eliminó todo eso del recuperado de, solamente se pone directo. Referencias de periódicos. Entonces tenemos el periódico impreso, el apellido, las iniciales, la fecha. Acá ya no solamente va el año, sino que también va la fecha. En este caso iría el año, el día y el mes. Así irían los periódicos. El título del artículo y el nombre del periódico en cursiva, coma, seguido la página sin la abreviación. Acá tenemos Sánchez a 20,12 de diciembre, punto, consecuencias del COVID-19, punto, el colombiano en cursiva, coma, 6, es decir, el nombre de la página. Cuando es un periódico en línea, lo mismo, los apellidos y las iniciales, la fecha, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva y la URL. Acá ya no se pone, digamos, el número de la página porque ya los periódicos en línea no tienen eso, de las páginas. En cambio, los impresos sí lo tienen. Entonces, así iría las referencias de periódicos. Referencias de tesis. Entonces tenemos la tesis impresa. Entonces ponemos apellido, coma, iniciales, el año, acá también va el año, el título de la tesis en cursiva y en corchetes va tesis de maestría o doctoral, coma, seguido de la institución o nombre del nombre de la institución de la universidad que les dio la tesis. Un ejemplo, Castaño Hernández, coma, BM 2018, el título en cursiva, acá en corchetes digo que es una tesis de maestría, coma, tecnológico de Antioquia, y cierro corchetes. Así es cuando yo la tengo física. Cuando yo la tengo en línea, hay algunas cosas que hay que agregarle. Entonces, tengo el apellido, las iniciales, el año, el título de la tesis de nuevo en cursiva, con la aclaración de una tesis de maestría o doctoral seguido de la institución. Cierro corchetes. Punto. El nombre de la base de datos o repositorio. Hay bases de datos que abarcan tesis, más que todo tesis doctorales. Entonces hay que poner el nombre de la tesis, perdón, de la base de datos que tiene esa tesis. O los repositorios. Recuerden que los repositorios son aquellos donde se guarda toda la producción académica de una institución. En este caso, nuestro repositorio es repositorio digital TDA. Hay que ponerlo eso. Hay que poner el nombre, ya sea donde lo encontramos en una base de datos o en un repositorio. Punto, la URL. Así como ven, tesis de maestría, Tecnológico de Antioquia, cierro corchetes, punto, repositorio digital del TDA y la URL. Referencias de páginas web. Recuerden, hay que tener en cuenta que más que todas las páginas web son las que más, a los que más detalle les hace falta. Ya sean autores o títulos o fechas. Entonces, recuerden mirar la tablita que les muestro ahorita para ir reemplazando eso. En mi caso, digamos que es una página web, como digo, de autor corporativo, es decir, alcaldías, gobernaciones, demás, se ingresa por el nombre completo del autor corporativo, en este caso, Tecnológico de Antioquia, porque el Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo. Entonces, abro paréntesis, de nuevo la fecha, que no tampoco va año, va el año, mes y día. 2021, abril 7. Cierro, punto. El título en cursiva,
el nombre, nombre del sitio web, .url. Tecnológico Antioquia es un autor corporativo, año 2021, mes y día, comunicado IU digital politda, en título en cursiva, el nombre del sitio web que sería Tecnológico de Antioquia, la URL. En caso, digamos que le falta al autor, entonces recuerden que el título pasaría a ser el autor, o sea que se pasa a ser, en vez del Tecnológico Antioquia, comunicado IU digital, politda. Acá ya se le quitaría la cursiva, porque no pasaría a ser como en el plazo de ese autor. Acá, cuando ya tenemos autor, se pone el título en cursiva. Cuando no tenemos autor, esto pasa a ser en emplazo y se le quita la cursiva. Sería comunicado IU digital, politda, abro paréntesis, 2021, abril 7, y continúo. Referencias de videos de YouTube o de alguna plataforma de video. Entonces, ponemos el apellido, es decir, el apellido, digamos, de la persona que realizó el video, la fecha, de nuevo año, mes y día, punto, título del video en cursiva. Dime, Pablo. A lo que se refiere con el apellido de la persona que realizó el video, ¿fue el que lo subió, el que lo montó a la plataforma o la persona que estuvo hablando? Digamos que están dando una capacitación y lo subiste tú, pero la capacitación la está dando la profesora. Entonces ahí, ¿quién se pone? Pues, ¿quién se pondría? El dueño del canal. Ah, En este listo. caso, digamos que el dueño del canal sería Capacitaciones en Base de Datos TDA, que sería pues nosotros. Ah, Sería. listo, ok. Es, digamos que el apellido es el dueño del canal. Acá se hace la aclaración de que es un video, entre corchetes, punto, nombre del sitio web, de nuevo iría así, y la URL. El nombre del sitio web sería YouTube o alguna otra plataforma, como pueden ver aquí, que sería nombre o cualquier otra plataforma que tenga, que sea de videos. Se pone eso, YouTube o cualquier otra. Las redes sociales. Entonces, de nuevo, tenemos autor, coma, la inicial. Entre corchetes ponemos el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. Lo ponemos así con el arroba. Cierro corchetes, fecha, es decir, año, mes y día. Cierro. Un título o descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva. Porque, por ejemplo, una foto en Instagram no tiene como la descripción. Un video en Instagram, un reel, no tiene como el título, muchas veces y otros no. Entonces lo que uno hace es como poner una pequeña descripción, máximo de 20 palabras sobre eso. Recuerden que es en cursiva, punto, nombre de la red, en este caso sería Instagram, punto URL. Un ejemplo es Tecnológico Antioquia, abro corchetes, el usuario de Instagram, en este caso, punto, año, mes y día, y una pequeña descripción, que fue la celebración del día del idioma, y el nombre de la red, que fue Instagram, seguido de la URL. Igualmente pasa con Twitter y con Facebook. Estaría igual. Entonces, ya para finalizar, las referencias legales. Entonces tenemos la Constitución. Entonces ponemos el nombre de la Constitución, el artículo específico que citamos, la fecha, la fecha del artículo y el país. Un ejemplo, Constitución Política de Colombia, punto, artículo 14, punto, agosto 8 de 1991, entre paréntesis, Colombia. Ya decía la Constitución de México, de Estados Unidos, de Chile, ya depende de ustedes, pero así eran las constituciones. Las leyes, se pone número y año en la ley, punto seguido del asunto, la fecha,
un puntico, el número en el diario oficial. El número del diario oficial es como a unos aspectos que tienen las leyes. Entonces hay que también buscárselo ahí. Dime, Pablo. Sí, qué pena. No sé si no Tranquilo. puse atención ahorita, pero ¿cómo sería entonces la citación para, digamos que para un código legislativo o algo así? Depende, si es una ley, una sentencia, te pone, por ejemplo, ya como te digo, por el autor, le ponen que las citas tienen O sea 3. que sería el autor corporativo. Sería como, por ejemplo, si tiene, sí, sería como título y el año. O sea, como, por ejemplo, acá, ley Sí, 1437, el año que sería 2011 o 2015 en este caso. sí. Así, digamos que Ah, iría la cita, como título y año. ya, ok. Ujú, Listo, muchas gracias. dale. Entonces, sí. Entonces acá digamos que ya haría esto por lo cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo, es decir, el asunto y la fecha, enero 2018-2015. Se llama que estas eran como las referencias, por así decirlo, más comunes. ¿No tienen alguna pregunta o alguna duda hasta acá? ¿Algo que deseen como aclarar? ¿O algo que les quieran? Entonces, mientras tanto, les pasaré la evaluación de la capacitación para que porfa la vayan realizando con preguntas corticas, no se demoran nada. Y como les digo, el canal de YouTube para que puedan observar esta capacitación más adelante. De igual manera, otras que también tenemos sobre otros temas. Y mi correo por si tienen alguna duda o pregunta, que si les ocurra más adelante. Entonces, si tienen alguna pregunta, digamos, Ey, dime. ¿será que tú nos puedes mandar el manual de APA, de esta séptima edición? Como Eh, te digo, todavía no es un manual oficial en español. pero tienes el de inglés, así sea. Si de Tocaría pronto me lo buscar. puedes mandar. Igualmente es APA, espérame, Sí. pueden mirar es de pronto este. Allá les paso el enlace. Bueno, Valentina dice que tiene uno. Como digo, igualmente esto va a estar subido en el canal de YouTube, por si ustedes ya desean mirarlo o repasar de nuevo. Entonces, por ejemplo, acá encontré uno, no sé qué tan confiable sea. De igual manera no es como que, la comedia no está oficialmente en español, entonces digamos que hay algunas cosas que se hacen en universidades o demás que cambian cositas. Pero oficial no ha llegado el manual a español todavía. Entonces, porque algunas traducciones no sean como lo más confiable, pero de manera general muchos utilizamos esto. Allá Valentina les pasó uno. Muchas gracias, Valentina. ¿Usted no tiene alguna otra pregunta? Entonces, digamos que ya fue todo por la capacitación de hoy fue cortica. Recuerden porfa la evaluación que les dejé en el chat.
Listos. Muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo, por habernos explicado un poquito más acerca de la norma. Muchachos, tienen este espacio para continuar con la redacción del artículo científico referente a lo que estamos trabajando en la propuesta. ¿Listos? Hola. Entonces, muchas gracias, profe, por haber asistido, a todos ustedes también por haber asistido. Recuerden la evaluación y el canal de YouTube por si desean. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Igualmente.